Buenas tardes, hermanas. Le damos la bienvenida a cada una en esta tarde, en este primer miércoles de julio, que le toca al grupo Suriela, que su significado es Dios es mi roca. Y realmente hemos podido experimentar la mano del Señor, sus cuidados. Estamos muy agradecidas, estoy muy agradecida al Señor por todo lo que Él nos ha dado en este tiempo, en cuanto a su palabra, en cuanto a todo lo que nos ha guardado. Realmente muy agradecidas al Señor. Buenas tardes, hermanas, es una alegría poder compartir con ustedes. Gracias a Dios que nos da este medio virtual en el que podemos mantener la comunión entre nosotras, en el que podemos encontrarnos, en el que podemos vernos y también, ¿por qué no?, orar unas por otras, ¿no? Por esto también pensaba en un versículo en el Salmo 133:1, tan conocido, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Las hermanas, ¿no? Y pensaba, más allá de la situación que estamos atravesando como país, como mundo, a pesar de no poder juntarnos, vernos cara a cara, podemos mantener esta comunión, podemos estar juntas en armonía a través de estos medios, y sin dudas que es una bendición de la que podemos disfrutar cada miércoles entre todas nosotras. Ahora, para comenzar, le voy a dejar lugar a Carolina, que nos trajo una muy linda canción. Quiero cantar una bella canción de un amigo que me transformó. Quiero cantar una bella canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una bella canción de Jesús que el camino mostró. Quiero cantar una bella canción de aquel que mi vida lavó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La felicidad. Gracias, Caro, por haber compartido la canción. Me quedaba con la letra, que en una parte decía: solo en Él encontré esa paz, esa felicidad. Y sin duda que nosotras podemos experimentar eso en nuestras vidas, en cada una de aquellas que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador, y que podemos disfrutar de esas bendiciones que solo Él puede darnos en medio de tantas dificultades, en el mundo donde a veces suceden cosas que no sabemos la respuesta, que no tenemos tranquilidad. Él nos bendice con su paz, nos bendice con su amor y con su presencia día a día, que
siempre nos está acompañando. Ahora en este momento le vamos a dejar el lugar también a Luciana, que tiene una canción para todas nosotras. Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré en ti. Ahora yo sé que todo el mal que hay en mí se terminará por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí por tu gracia y amor. Con mis ojos hoy quiero contemplar tu faz, conocer tu amor y creer en ti. Renueva mi pensar, enséñame de tu verdad cada día más, por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí por tu gracia y amor. Hermosa la canción que compartió Luciana. Y siguiendo con el pensamiento, me acordaba de una canción, Tu Dulce Amor, no sé si se acuerdan, que en una parte dice: y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy ofrenda son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Y me encanta este coro por lo que dice, ¿no? Este mes las chicas del grupo Suriela, el título del tema es La Dulzura. Y hoy toca la dulzura del sacrificio. Y pensaba en este sacrificio que es tan grande para nosotras, que costó tanto y que es el precio que tuvo que pagar el Señor por cada una de nosotras. Ese amor con el que nos amó es el que nos hizo sus hijas, el que nos hace sus hijas y el que un día conocimos y lo aceptamos en nuestro corazón. Sin dudas que no hay un amor más grande y sin dudas que no hay un privilegio más grande que servirle a aquel que nos amó y nos ama y responderle con nuestra vida, ¿no?
Así que en este momento voy a pasar a dejarle el lugar a Moni, que va a compartir de la palabra de Dios. La dulzura del sacrificio. Cuando pensamos en la palabra dulzura, pensamos en algo o alguien agradable. Cuando pensamos en la palabra sacrificio, pensamos en ofrenda, pensamos en ofrecimiento que se hace a alguien, pensamos en esfuerzo, pensamos en abnegación. Y está bien que lo pensemos porque tiene que ver con todo esto. Ahora, ¿qué dulzura puede haber en un sacrificio? Bueno, buscando los significados en el diccionario podríamos, este título de La dulzura del sacrificio, decir que también puede ser el título El placer de hacer algo bueno por mi prójimo, aunque me cueste. También podríamos pensar en el título de El esfuerzo para beneficiar a alguien por amor a Dios. Otro título podría ser El trabajo hecho con ternura, con amor, para agradar al Padre, para agradar a Dios. Allí en Efesios, el capítulo 5, el versículo 2, que vamos a leer, dice así: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí tenemos un poco el concepto que va a tomar el diccionario, ¿no? Alguien que se ofrece a una divinidad. Cristo se ofreció a Dios por amor a nosotras y se entregó a sí mismo en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Saben que este título me ha hecho pasear por diferentes caminos, ¿no? Por diferentes opciones. Me ha llevado a pensar en qué sacrificios hago yo, si hago sacrificios, qué es lo que me interesa cuando hago un sacrificio, para quién lo hago, es para mi satisfacción personal, es para demostrar que soy capaz, es porque el destinatario de mi sacrificio es alguien a quien yo quiero mucho y bueno, lo voy a hacer porque yo lo quiero mucho a esa persona, pero nada más que por eso. ¿Quién recibirá la fragancia de mi sacrificio? ¿Habrá dulzura en mi sacrificio? Y me llevó a pensar en Caín y Abel. ¿Vieron cuando se hace allí lo que se entiende que es la ofrenda, el sacrificio a Dios? Esto, hacerlo, involucraba que cada persona que lo hacía tenía en cuenta, tenía presente a Dios en su vida. Y bueno, cuando llegó el tiempo de las ofrendas, del sacrificio, de lo que había que dar a Dios, Caín y Abel le ofrecieron. Ustedes saben que Caín era agricultor y Abel se dedicaba a la cría de ganado. Podríamos decir que era ganadero. Los dos trajeron lo mejor de su ofrenda, porque la Biblia lo dice así, los dos trajeron lo mejor de su ofrenda. Ahora, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y nosotros decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no quiso Dios lo mejor que le había ofrecido Caín? Bueno, si después seguimos leyendo, nosotros nos vamos a enterar que Caín, lejos de reflexionar por qué Dios no bendijo su ofrenda, pero sí bendijo la ofrenda de su hermano Abel, vamos a darnos cuenta del carácter de Caín. Era tan
difícil y tan lejano a Dios, que por esta misma situación él mató a su hermano, mató a quien lo superaba, mató a quien tenía el lugar que él quería. Y aquí tenemos clarísimas dos ofrendas: la dulzura del sacrificio de Abel y la amargura del sacrificio de Caín. Qué cuidado, ¿no? Qué cuidado que tenemos que tener con esto. Otro de los caminos por el que me llevó a mí este título es el Sermón del Monte. Allí en Mateo capítulo 5. Claro, imaginémonos la situación. Jesús ya era conocido, ya se sabía de él, ya se sabía de que su ministerio había comenzado, que estaba trabajando, que la gente lo había empezado a reconocer y lo empezaron a seguir. Entonces dice en el capítulo 5 de Mateo, a donde también me llevó este título. ¿Por qué me llevó ahí este título? Porque parece una contradicción hablar de dulzura y sacrificio. Y las bienaventuranzas parecen una contradicción. Dice el versículo 1 del capítulo 5. La multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Los pobres tienen reino? Y si tienen reino, ¿por qué son pobres? Pobres en espíritu, dice la palabra. Los pobres en espíritu. Acá Jesús está diciendo de que hay gente que es rica y también gente que es pobre. Pero no está hablando de cosas materiales, está hablando de valores espirituales. Los pobres en espíritu. ¿Quién es pobre en espíritu? Y los pobres en espíritu son aquellos que se sienten y se saben incapaces. Aquellos que, como dijo Moisés, yo no puedo ir, si ni siquiera sé hablar, ni siquiera sé expresarme. A ese tipo de pobreza se refería Jesús cuando dice, de ellos es el reino de los cielos. Qué principio este, ¿no? ¿Qué principio? No los que están llenos de capacitaciones y llenos de expresiones y llenos de palabras, pero sin pobreza de espíritu, sino aquellos que sí, capaz que tienen todo esto, pero saben que aún así hay en su interior esto de decir, me siento como Moisés, ni siquiera me puedo expresar como corresponde. Los pobres en espíritu, los que reconocen que solos no van a llegar al cielo, porque se necesita de un sacrificio, el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de aquellos que quieran creer, que se vieran pobres en espíritu. Dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Claro, nosotros podemos decir, se puede llorar por muchas razones, pero acá está hablando de los que lloran por dolor, por tristeza, por impotencia, por no saber qué hacer, por no saber para dónde ir, de los que están sufriendo, porque habla de consolación. En este tiempo, con el COVID, ¿cuánto sufrimiento nuevo hay, hermanas? ¿Cuánto sufrimiento nuevo hay? El tema del aislamiento social es algo que hay que sufrir. Hermanos que estaban atravesando problemas de salud, problemas laborales,
algunos que ya no tienen problemas laborales porque no tienen trabajo, personas que están atravesando situaciones críticas en su hogar y tienen que estar en su hogar aunque no tengan ganas, pero tienen que estar en su hogar y aunque no les convenga. Pienso mucho en los niños, en algunas mujeres indefensas, también quizá hay hombres indefensos, en un lugar llorando, llorando. Ellos, dice, recibirán consolación. El versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto parece una contradicción para este tiempo, porque no son precisamente los mansos los que tienen tierras, los que tienen ganancias, los que hacen riqueza, son justamente todo lo contrario. Son los que van atropellando, los que van aprovechándose de las posibilidades de otros. No son todos. Aclaremos, no podemos generalizar y decir todas las personas que progresan y les va bien en la vida estarían incluidas en estos que abusan y se quedan con lo ajeno. Estamos hablando de los que se quedan con lo ajeno. Y acá dice que los mansos, aquellos que son apacibles, aquellos que son dóciles, ellos van a recibir la tierra por heredad. Está hablando de no dejarse avasallar, está hablando de no imponerse por la fuerza, por la soberbia y por el orgullo. Dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué tremendo, hermanas. Estoy segura que todas nosotras sabemos y sentimos hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia en este tiempo donde los mayores son tratados con desprecio porque su lentitud, su poca visión ya para algunas cosas, hacen que no se los respete, hace que no se los tenga en cuenta, hace que se los menosprecie. Y a nosotros esto nos despierta hambre y sed de justicia, que no tiene que ver con bronca y sed de venganza, que no tiene que ver con estar enojado y llenos de rencor, tiene que ver con hambre y sed de justicia. La palabra dice que serán saciados. Podemos interpretar que Dios nos va a mostrar el bien que van a sufrir aquellos que hoy son tratados injustamente. Podemos creer esto, porque la palabra de Dios lo dice. Habla de bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es tener limpio el corazón? Cuando empezábamos decíamos que Jesús es nuestro máximo ejemplo, nuestro mejor ejemplo, el mayor ejemplo. ¿Por qué? Porque como leíamos, Él se entregó a sí mismo para salvarnos. ¿Cómo es esto? Él, cuando vino, se ofreció a Dios en ofrenda y en sacrificio vivo. Él ofreció su vida para que nosotros que íbamos perdidos rumbo a la condenación, tuviéramos salvación. Y aquellos que un día pudimos entender este gran amor, que pudimos recibir de este gran amor, que pudimos creer en lo que Jesús hizo, morir en la cruz por nosotras, hoy somos llamadas o llamados hijos de Dios. Tenemos un corazón limpio. Dios nos ve a través
del sacrificio que Cristo se impuso por nosotros. Él estuvo dispuesto a eso, a humillarse, a sacrificarse por cada uno de nosotros. Y nosotros, cada uno, sabemos que no valíamos la pena. Pero Él estuvo dispuesto a hacerlo para agradar a Dios, para agradar a su Padre, para obedecerle y para beneficiarnos a nosotras y a todos aquellos que quieran creer y que quieran aceptar lo que Dios ha hecho por sus vidas. Dice que vamos a tener este privilegio, verlo a Dios, ver a Dios. ¿Qué será? ¿Qué será? Hoy por los ojos de la fe lo podemos ver, pero hermanas, ¿qué será verle? ¿Qué será verle? ¡Wow! ¿Qué será? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son los amistosos, los que buscan aquietar, los que buscan reconciliar, los que buscan serenar. Todos ellos van a tener una identidad. Hijos de Dios, dice la palabra. Más adelante vamos a volver un poquito sobre este concepto. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense que cuando habla de los pobres, dice que de ellos es el reino de los cielos. Y cuando habla de los que padecen persecución, generalmente los perseguidos son los que parecen débiles, los que no se pueden defender, los que tienen que huir. Dice, bienaventurados los que padecen persecución, pero fíjense, no cualquier persecución, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Tienen un lugar. Mientras llegan al lugar, van a padecer algunas cosas. Entonces dice, bienaventurados, felices, dichosos. ¿Cuántas contradicciones pareciera que tiene todo esto, no? También dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Toda clase de males contra nosotros mintiendo. Cuando seamos perseguidos y acusados de cosas que no son verdad. ¿Por qué les decía que íbamos a hablar un poquitito de estos textos como todos juntos, de todas estas bienaventuranzas, de los que padecen persecución por causa de la justicia? Saben, ya hemos entrado en un tiempo donde nosotros acá en la Argentina todavía no tenemos este tema literal de persecución por nuestra vida, pero hay países en el mundo donde nuestros hermanos en la fe, con su vida sufren estas injusticias. Sus vidas son entregadas por no negar la fe, por no negar que han creído en Cristo como Salvador, por no volver atrás, por seguir adelante en el camino de la justicia. Nosotros en este tiempo sí sufrimos el ser mal interpretados, ser despreciados, ser humillados, avergonzados, tratados de retrógradas, tratados de ignorantes, de mente cerrada, de religiosos, de fanáticos, de todas estas cosas, porque no aceptamos
ideologías que van en contra de la palabra de Dios, en contra de los principios que Dios ha establecido para nosotros, para sus hijos, para aquellos que un día le veremos, para aquellos que vamos a heredar, para aquellos que queremos agradarle. Aquí hay como, yo le decía, pensaba en esto, ¿no? Estamos siendo como acorralados en algún sentido y tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe, porque se va a tratar de mantenernos firmes, de mantenernos constantes, y esto nos asusta un poco, porque a nadie le gusta sufrir, ¿no? A nadie le gusta sufrir burlas, desprecios, humillaciones. Hay lugares donde los hombres ven cómo humillan a sus mujeres y arruinan a sus niñas. ¿Cuál sería nuestro sacrificio por ellas y por ellos? Y lo que estamos haciendo, orar. A veces nos parece poco, pero no es poco. Estamos delante del Padre diciéndole, Padre, justicia por ellos. Y sabemos que ellos van a disfrutar de justicia, de la justicia de Dios. No sabemos de qué manera, humanamente hablando, no podríamos explicarlo, pero sí, por fe, creemos que de alguna manera Dios hará tremenda obra en su vida y ellos van a disfrutar, van a sentirse dichosos. Allí llegamos al versículo 12, que nos da como una especie de oxígeno, que era un poco lo que estábamos hablando. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y allí va a decir, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Es tremendo pensar que en en todos los ciclos de la humanidad, en cada generación, en cada etapa de la historia, aquellos que han decidido seguir a Cristo, humanamente hablando, no han sido dichosos, han sufrido muchas cosas, han sufrido todo lo que nosotras sabemos y más, porque hay cosas que a lo mejor no están escritas y no las sabemos. Pero dice el Señor Jesús, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. A veces esto de los galardones, personalmente es como que para mí el mayor galardón es haber sido perdonada de mis pecados y tener la esperanza de estar en el cielo junto a Dios y con el Señor Jesucristo que nos salvó. No necesito más. No necesito más. Pero bueno, es lo que yo pienso. Pero Dios piensa diferente, porque dice, hay galardón en los cielos. Y va a decir esto, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué tiene que ver todo esto del Sermón del Monte con la dulzura del sacrificio? Tiene que ver con que los principios que Dios establece para que sus hijos vivamos parecen ir en contramano de lo que el mundo demanda, espera, exige y aprueba. Pero son los principios de Dios, son los que van a hacer que nosotros podamos sentirnos dichosos a pesar de que lloremos, de que seamos tratados injustamente, de que nos impongamos a hacer cosas por personas que quizás no las valoran, a pesar de que quisiéramos llegar a más personas que no les interesa, aparentemente no necesitan, pero la palabra de Dios nos dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes con estas conductas que parecen contradictorias, que parece que no tienen sentido, que cada vez parecen más difíciles de entender,
y de respetar, ustedes, que son la sal de la tierra, van a crear sed de Dios en las personas, de esta manera, con este estilo de vida, aún yendo en contra de aquellos a los que pretendemos alcanzar, teniéndolos en contra. Y por ahora el sabor no se nos hace muy dulce. La dulzura va a ser cuando veamos el resultado. La dulzura va a ser cuando veamos el resultado. ¿Por qué? Porque quizá nuestra vida sirva de abono para la fe de aquellos que todavía no creen. Quizá tu sufrimiento sirva de abono para la fe de aquellos que aún no creen. Y de esta manera, de esta única manera, puedan llegar a conocer al Dios vivo y verdadero y puedan saber que no tenemos religión, tenemos Dios. Tenemos un Dios que nos dice, ustedes van a ser dichosos en estas condiciones, de esta manera. De esta única manera, no hay otra manera. Yo puedo inventar o puedo hacer un sacrificio por Dios, como lo hizo Caín. O puedo presentar un sacrificio como lo hizo Abel, en fe y conforme a los principios que Dios establecía para las ofrendas en ese momento. Acá yo tengo una Biblia que habla de las bienaventuranzas y dice, cada bienaventuranza habla sobre cómo ser bendecido por Dios. Ser bendecido es más que ser feliz. Implica el estado favorecido o envidiable de quienes están en el reino de Dios. Las bienaventuranzas no prometen risas, placer o prosperidad terrenal. Ser bendecidos por Dios significa experimentar esperanza y gozo, independientemente de las circunstancias externas. Para encontrar esperanza y gozo, la forma más profunda de felicidad, siga a Jesús sin importar el costo. Que Dios sea propicio a cada una de nosotras para que podamos, si tenemos que hacerlo, experimentar la dulzura del sacrificio.